Lo que vamos a narrar hoy, o lo que vamos a tratar de profundizar un poco más y de estudiar un poco de cerca, es un hecho misterioso. Lo que podía ser la simple crónica de sucesos, de un sangriento suceso ocurrido en México. Un hombre es asesinado a golpes de piolet, a golpes de ese pico que usan los alpinistas para sujetarse en el hielo, y sin embargo fue mucho más. Todo esto comenzó, el misterio, a desvelarse por una canción de nana, de cuna, cantada en catalán. Ustedes me excusan mi mal catalán, que decía: «Que li donarem al noi de la mare, que li donarem, que li sàpiga bo». Esta la cantaba un preso en una cárcel mexicana. Teóricamente era un belga, sin embargo era un español, se llamaba Ramón Mercader y había asesinado a Trotsky. Alrededor del asesinato de este hombre, de Trotsky, se tejió inmediatamente lo que está entre el mito y la leyenda, una realidad a cuyos últimos extremos todavía no se ha podido llegar. Los principales personajes van desapareciendo. Hace apenas unos días murió Joseph Hansen, fue dirigente de la Cuarta Internacional y último de los colaboradores de León Trotsky, que falleció a los 68 años en Nueva York. El propio Mercader murió no hace mucho tiempo de un cáncer. ¿Qué fue de la madre de Mercader? Murió oscuramente, quizá con remordimientos, con vejez. Sobre esto vamos a hablar dentro de unos minutos. Contamos para ello con la inestimable presencia de personas que nos van a dar unas opiniones verdaderamente autorizadas sobre el tema. Son, por un lado, don Jorge Semprún, es escritor, autor de un magnífico libro, La segunda muerte, de Ramón Mercader, figura bien conocida de la literatura, Premio Planeta. Don Juan Gorkin, escritor, periodista, fue director de La Batalla de Barcelona, de la revista Cuadernos en París, autor del Congreso de Múnich, uno de los organizadores del Congreso de Múnich en 1962, y autor de un libro que es toda una obra sobre este tema, El asesinato de Trotsky, traducido a 14 idiomas. El señor Mandel, Ernest Mandel, es escritor. Hay tres libros fundamentales en su biografía: Crítica al eurocomunismo, Tratado de Economía Marxista y El capitalismo tardío, y es miembro directivo de la Cuarta Internacional por Suiza. Y don Baltasar Porcel, escritor también, Premio Espejo de España, autor de China, una revolución en pie, y Anarquismo, la revuelta permanente. Tenemos, por otro lado, la colaboración en imágenes filmadas de un nieto de León Trotsky, se llama Volkov. El diario El Periódico, le hizo una entrevista hace unos días y decía: era la primera entrevista que se le ha hecho en su vida. Nosotros hemos hecho la segunda que se le ha hecho a este hombre en su vida. La opinión de Vladimir Serge, hijo de Víctor Serge, un hombre que fue el brazo derecho de Trotsky, y la opinión de un historiador inglés, el profesor Robin Alcock, profesor de la Universidad de Oxford, que nos va a aclarar también algunos puntos sobre el personaje. Quisiéramos haber entrevistado a otro personaje más, la viuda del pintor español Sequeiros, el hombre que intentó asesinar a Trotsky en un atentado fallido. La viuda no quiso hacer otras declaraciones como no fueran sobre el arte, verdaderamente importante, por cierto, de su fallecido marido, el muralista Sequeiros. Vamos a, como siempre, a adentrarnos en el tema con unas imágenes filmadas para luego iniciar el coloquio. La oposición Stalin-Trotsky había abierto desde hacía muchos años una falla profunda e insalvable en el seno del movimiento comunista internacional. León Davidovich Brostein había nacido en Yanovka, en Ucrania, en 1879. A su primera actividad política, fundación de la Asociación Obrera del Sur de Rusia, siguió el primer destierro a Siberia. Tras el destierro, se produce la huida y el establecimiento temporal en Londres, donde vive uno de los periodos más interesantes y decisivos de su vida. Contacta con Lenin, escribe, pronuncia conferencias y polemiza con los naboznikis y anarquistas emigrados. La ruptura con Lenin en el segundo congreso del POSDR, Partido Obrero Social Demócrata Ruso, le traslada a Múnich, donde trabaja en colaboración con Parbus en la revista revolucionaria Iskra. En uno de sus artículos formuló uno de los postulados revolucionarios que más conmoción produjeron en los sectores marxistas. La revolución mundial puede partir de Rusia y extenderse a Occidente. En enero de 1905, mientras los teóricos marxistas polemizan en el destierro, en San Petersburgo se produce el primer gran movimiento revolucionario. En esta difícil etapa, Rusia necesitaba a Trotsky tanto como éste añoraba y deseaba a su amada patria. A la fundación del Soviet de San Petersburgo, que desplegó una actividad agotadora, siguió su disolución por orden del gobierno, el proceso contra todos sus miembros, celebrado a finales de 1906, y la histórica defensa asumida por el principal encausado. En la cárcel elaboró Trotsky la doctrina que habría de inspirar todo un movimiento revolucionario universal. La tesis de la revolución permanente inicia el abismo ideológico que iba a separar definitivamente a Trotsky de Lenin y Stalin.
La nueva deportación a Siberia fue vivida por Trotsky como un paréntesis en la revolución. Su huida, casi mítica a través de la nevada tundra siberiana, adquirió perfiles de epopeya. Cuando Trotsky llegó a San Petersburgo, el 17 de mayo de 1917, el pueblo y el gobierno comprendieron que la revolución era ya un hecho irreversible. Tras el frustrado intento revolucionario de julio, se produjo el triunfo definitivo de noviembre de 1917. Para consolidar este triunfo, la paz exterior era imprescindible. Trotsky, nombrado ahora ministro de Asuntos Exteriores, la firmó en Brest-Litovsky. Las guerras civiles de los años siguientes contra el Ejército Blanco mostraron que Trotsky, que había escrito el manifiesto de Zimmerwald y que se consideraba a sí mismo un convencido antibelicista, era capaz de vencer a generales zaristas tan avezados como Yudenich, Demikin y Kolchak. Las acusaciones de Trotsky a la política oficial fueron implacables. A lo largo de muchos años, nadie excepto él se alzó contra la autocracia dogmática de Stalin. Nadie escuchó el eco de las intensas luchas internas, de los juicios preparados, de las profundas injusticias. Nadie denunció la progresiva degradación de un pueblo que había sido capaz de provocar una de las más grandes conmociones de la historia. Para Trotsky, Stalin era verdaderamente el sepulturero de la revolución. En el 15 Congreso del Partido, celebrado el 2 de septiembre de 1927, Stalin presentó un proyecto de resolución por el cual quedaría excluido del partido quien propagase opiniones críticas. Con la aprobación de este proyecto, quedaba sellado el destino de Trotsky. Despojado paulatinamente de sus cargos políticos en el partido y el Comité Central y privado de la ciudadanía soviética, empezó su último y definitivo peregrinaje. Siberia, Turquía, Francia, Noruega, México. El viejo revolucionario desempeñaba una vez más su papel de ciudadano del mundo. En Coyoacán se desarrollaron algunos de los más importantes acontecimientos de la vida de Trotsky, como la fundación de la Cuarta Internacional. Su estancia en México, 1937-1940, coincidía con la celebración de los grandes juicios stalinistas en los que el trotskismo se equiparaba al fascismo y en los que fueron condenados y ejecutados miles de ciudadanos soviéticos. De hecho, Trotsky era el principal encausado en aquellos procesos. Su condena en rebeldía fue reiterada una y otra vez. Fue la gran víctima ausente del stalinismo. Por esta época, Stalin ya había decidido que Trotsky debía morir. Temía un cambio en la estrategia internacional y temía más aún la creación de focos de resistencia en el seno de la URSS. Para llevar a cabo la ejecución, la policía política tenía que actuar certera y cautelosamente. En este tipo de gestiones, Stalin no se valía solo de ciudadanos soviéticos, utilizaba hombres de otros países, con frecuencia españoles. Precisamente uno de estos, Ramón del Río Mercader, iba a ser el encargado de llevar a cabo la cruel y terrible misión. Hijo de Caridad Mercader, agente española de la NKVD, había nacido en Barcelona el 7 de febrero de 1914. Asociado con su madre, se vio definitivamente comprometido en los acontecimientos políticos de la España republicana. En 1937 se le consideraba como uno de los puntales de la policía secreta soviética en España. Su relación con Silvia Ayelot, convencida trotskista, hermana de la secretaria de Trotsky, constituyó el principal elemento para el éxito de la empresa. Mercader, en connivencia con la NKVD, se acercaba a su objetivo a pasos agigantados. Tras reiterados ensayos, se decidió el viaje de Mercader a México con pasaporte falso. Se hacía pasar por un tal Jackson, experto hombre de negocios con ciertas inquietudes literarias. El final se acercaba inexorablemente. El contacto con Trotsky surgió de modo aparentemente fortuito. Los Rosmer, amigos incondicionales del viejo revolucionario, les presentaron. En las escasas visitas de Jackson a la casa de los Trotsky se hablaba de alpinismo, economía y literatura, y concretamente de periodismo. El 20 de agosto de 1940 amaneció un día espléndido en Coyoacán. Trotsky se sentía feliz. Natalia oyó un grito desgarrador. En la habitación contigua, su marido yacía en el suelo con la cabeza cubierta de sangre. Jackson había descargado sobre su cabeza su pico de alpinista. El proceso contra Mercader se alargó innecesariamente. En 1943, después de la batalla de Stalingrado, se había creado una corriente de simpatía hacia el propio Stalin. Algunos historiadores llegaron a creer en la traición de Trotsky.
Después de las revelaciones de Khrushchev sobre la política de Stalin, realizadas en el 20 Congreso del Partido, Natalia Sedova solicitó la rehabilitación de su marido como artífice de la Revolución de 1917 y como creador del Ejército Rojo. Para la URSS, esta rehabilitación suponía un grave problema. Trotsky había sido desplazado silenciosamente de la propia historia rusa. Stalin le había asignado un puesto secundario y falso en todo el proceso revolucionario. Solo quedaba su gigantesca obra abierta a las generaciones futuras. Señor Mandel, ¿quién era Trotsky? Trotsky era uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa, presidente del Soviet de Petrograd, organizador de la insurrección de octubre 1917, organizador del Ejército Rojo, que después de la muerte de Trotsky dirigió la principal oposición, de Lenin dirigió la principal oposición contra Stalin, la oposición de izquierda, después la oposición de izquierda unificada. Fue expulsado del Partido Comunista en 1927, deportado a Alma-Ata en Siberia, después expulsado de la Unión Soviética en Turquía, y continuó a organizar la oposición contra la dictadura de la burocracia soviética desde un punto de vista, digamos, comunista de izquierda, revolucionario, en su emigración, organizando un movimiento internacional que después tomó el nombre de la Cuarta Internacional. Fue víctima de persecuciones privadas. Todos sus familiares fueron presos y después asesinados por Stalin, y al final de su vida fue asesinado también el mismo su orden de Stalin. Debo añadir que hoy no hay nada de misterio en ese asesinato, nada más de misterio. Hay dos confirmaciones absolutamente oficiales de la responsabilidad oficial, digamos, del GPU, lo que se llama hoy del KGB, en la organización de ese asesinato. La primera confirmación es dada por un dirigente del Partido Comunista Mexicano, Campa, en un libro que apareció el año pasado. Campa fue candidato del Partido Comunista a la presidencia de México, es el principal dirigente del Partido Comunista. Él explicó en muchos detalles cómo el aparato internacional de la policía secreta soviética lo preguntó a él y preguntó a otros dirigentes mexicanos de ayudar en ese asesinato. Él se refugió y fue expulsado del partido por esa razón. Y hay una segunda confirmación que es aún más importante que la primera, que cuando fue muerto Mercader, el asesino, al momento de su funeral, de sus funerales, había una delegación oficial del KGB, según una noticia que se publicó en el diario Le Monde, sur la base de una dépêche de la agencia Agence France Presse, sin que las autoridades soviéticas han hecho no lo hayan desmentido, sin que lo hayan negado. Señor Porcel, humanamente, ¿qué era Trotsky? Bueno, yo estaba escuchando al señor Mandel un poco asombrado, ¿no? Porque él explicaba las múltiples persecuciones que sufrió Trotsky, y realmente Trotsky, cuando estuvo en el poder, persiguió a los demás de un modo espantoso. Para mí, Trotsky, hay tres Trotskys quizá, ¿no? El primero es el judío visionario y revolucionario, el judío que no perseguido, el judío que no tiene una patria, el judío inteligente, etcétera, ¿no? Este hombre participa en la revolución, agitando a las masas, creando periódicos clandestinos, yendo a la cárcel, yendo al exilio, entrevistándose con Lenin, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece una figura positiva. Ahora, después, una vez este hombre está en el poder, se convierte en un dictador espantoso. Él es el que organiza la Checa. Esta Checa llegó a tener, hacia 1900, organiza o manda la Checa. Bueno, él era el director, el presidente del
del comité, o como se llamara, del ejército. El señor Trotsky, la Checa, nació de un organismo dependiente de él. Absolutamente no. Perdón. Por ejemplo, si quiere podemos citar cosas muy concretas. En Kronstadt, Trotsky, y puedo enseñarle que tengo aquí las memorias de Emma Goldman, que estaba en Kronstadt. El señor Trotsky en Kronstadt es él con Lenin firma la eliminación de todos los obreros que habían participado en el alzamiento de Kronstadt. Trotsky insulta a la gente, Trotsky se dedica a decir, por ejemplo, a presos comunes que hay que eliminarlos, esto es constante en su forma de actuación. Trotsky se dedica a la implantación del terror en Rusia con todas sus consecuencias y se ve, al parecer, sin el menor problema por su parte. Trotsky, al mando del Ejército Rojo, implanta igualmente el terror en toda la Rusia que puede. Es decir, Trotsky es para mí, junto con Lenin, la persona que implanta este terror, lamento insistir sobre este tema, y después, posteriormente, este aparato se vuelve contra él, Trotsky es perseguido, Trotsky es asesinado, Trotsky es expulsado, pero cuántas cosas no hizo él del mismo calibre. Y además, este Trotsky es el hombre que, en su estado de exaltación, en su estado absolutamente, puede decirse que revolucionario, pero viendo cómo ha acabado la Revolución Rusa, viendo este tremendo aparato burocrático contra el cual no hay forma de luchar, yo no entiendo realmente la justificación de Trotsky y de toda su figura, como no entiendo la de Lenin. No creo que la culpa sea solo de Stalin, creo que a todos va por un igual, y creo que si alguna revolución debe existir, debe ser una revolución absolutamente abierta, en fin, una revolución en la que la palabra democracia sea realmente democrática. Vamos a conocer quizá dos opiniones cercanas a la personalidad humana, demasiado cercana, una de ellas como es la de su nieto y la de este hombre, Vladimir Zhezhie, hijo del brazo derecho precisamente de Trotsky. Digamos, el asesinato de Trotsky pues no se puede ver como un hecho aislado, ¿verdad?, de una enemistad personal entre Stalin y él, sino pues dentro del contexto de las tendencias de las luchas políticas posteriores a la muerte de Lenin, ¿verdad?, cuando surgió el grupo encabezado por Stalin y trató de aniquilar pues todos los genuinos seguidores del leninismo y del marxismo clásico, ¿verdad?, que pugnaban por el internacionalismo y por una democracia dentro del poder soviético. En esa lucha pues sabemos que el 90% de los bolcheviques fueron eliminados, ¿no?, asesinados en las purgas y en los procesos de Moscú, y Trotsky pues siguió el mismo camino. Digamos, ese fue realmente la causa, la génesis de su asesinato, ¿no? Es un tanto desvergonzado aparecer hablando de Trotsky, de este astro de primera magnitud en la historia de nuestro siglo, pero los que hemos nacido en la estela de esta tradición cultural no nos podemos evadir de esta obligación. Y si aparezco aquí es porque soy el hijo de Víctor Serge, que fue un escritor revolucionario que vivió inclusive en España, y que fue amigo de Andrés Nin, de Trotsky, que estuvo en Rusia, escribió libros, y en fin, aquí hemos venido a parar como el mismo Trotsky, aunque después de su muerte. Y pues mi papel es un poco, según entiendo, tenerlo que situar el papel de Trotsky en nuestra historia. También es un poco atrevido hacerlo en tan poco tiempo, pero habiendo sido aquí víctima del asesinato, y su verdadero asesino no es el Piolet, sino Stalin, como todo el mundo ya lo sabe, pero la causa que él defendió y por la que luchó está viva aún, y es una de las inteligencias más luminosas, por discutible que pueda parecer para un público lego, pero es una de las figuras más luminosas, que más han pensado la transformación social en todos sus aspectos, en beneficio de los trabajadores y de las clases humildes, sobre todo de la justicia.
y la justicia no solamente, creo yo, concierne a los trabajadores, sino es de la humanidad entera, ¿no? En el momento en que Trotsky está en México, ¿quién es Trotsky? Yo había tenido relaciones con Trotsky en mis tiempos de revolucionario profesional en Rusia y a través de toda Europa, y rompí esta trayectoria de revolucionario profesional en 1929, cuando Stalin expulsó a León Trotsky de Almata a Prínquipo, desde donde estuve en correspondencia con el propio Trotsky. No me hice nunca trotskista, porque Trotsky, fiel a sí mismo, reivindicaba toda la Revolución de Octubre y la trayectoria ulterior, y yo, ya en el Kremlin mismo, observando a Stalin y recibiendo las confidencias de mi amigo y compañero Andrés Nin, secretario de la Internacional Sindical Roja y diputado del Soviet de Moscú, conocí la lucha que por la sucesión de Lenin se había abierto entre Trotsky y el triunvirato Stalin, Zinoviev, Kamenev. Ya tuve mis dudas, y estas dudas me llevaron a una ruptura completa con el bolchevismo en su conjunto, adoptando una posición muy crítica, si bien reivindicando el talento y verdaderamente la personalidad extraordinaria del hombre, no solo que a través del Soviet de Petrogrado y del Comité Militar Revolucionario dirigió la insurrección de octubre de 1917, sino que más tarde, y contra la opinión de Lenin, salvó a Petrogrado. Fue el organizador del Ejército Rojo que se opuso a Kolchak, a Branchel, a Denikin, a todos los que, apoyados por las potencias occidentales, querían ahogar la revolución rusa. Y finalmente fue el hombre que se opuso a Stalin, a la burocratización totalitaria de Stalin, obra en la cual yo, revolucionario profesional entonces todavía, le apoyé. Yo me encontraba en Nueva York cuando se produjo el primer atentado contra Trotsky. ¿El del muralista Siqueiros? Dirigido no solo por el muralista Alfaro Siqueiros, sino por un personaje que yo he desenmascarado, que se llamó en España Carlos J. Contreras, organizador ex internacional del V Regimiento durante nuestra guerra civil, que más tarde apareció con el nombre de Sormenti y que finalmente identifiqué con el nombre de Vittorio Vidali, que dirigió y preparó con Alfaro Siqueiros el primer asalto a la casa de Trotsky, que paralelismo verdaderamente trágico. Fue el que, con el general Orlov, enviado de Beria, por Beria y enviado por Stalin, preparó mi proceso en España, el proceso de Moscú en Barcelona, y el secuestro y la desaparición de mi amigo Andrés Nin. Estos dos personajes fueron los que dirigieron ese primer asalto a la casa de Trotsky. Más tarde, encontrándome en México, cuando se produjo el asesinato de Trotsky, tomé parte en la investigación judicial y policíaca y fue el primero en identificar a Ramón Mercader, porque dos excombatientes del frente de Huesca, al ver su fotografía, lo reconocieron como uno de los combatientes, lo mismo que su madre Caridad Mercader. Me dijeron que había recibido una herida en el frente de Huesca en el antebrazo derecho y mientras se bañaba hice que un capitán enviado por el general Lázaro Cárdenas, con el que me unía una buena amistad,
y gracias al cual llevé no solo a Víctor Sers a México, sino a muchos refugiados, incluso a ex-mencheviques que corrían una suerte, una amenaza, ¿verdad?, completa, ¿verdad?, en Francia. Y entonces intervine y estos dos amigos me revelaron a través de las fotografías que se trataba de Caridad Mercader, cosa que yo pude comprobar mientras se bañaba por la herida, por la cicatriz que tenía en el antebrazo derecho. ¿Por qué fue necesario para Stalin matar a Trotsky cuando él estaba en México? Señor Semprún. Yo quisiera decir primero que es significativo que en cuanto decimos el nombre de Trotsky, comienza una discusión, una polémica, porque es que está en el centro de la Revolución Rusa el nombre de Trotsky. Sí. Y como es el gran problema del siglo XX, en cuanto se dice Trotsky, empieza la discusión sobre la Revolución Rusa. Ahora yo quisiera acotar un poco nuestra charla de hoy, pues no vamos a tal vez perdernos, en el tema mismo del asesinato de Trotsky. Exacto. Yo creo que las razones por las cuales Stalin decide asesinar a Trotsky son razones muy sencillas, muy claras, muy evidentes. Son razones, por un lado, políticas, porque Trotsky es el dirigente de la oposición de izquierda, el superviviente, el que no se ha doblado ante la burocracia de Stalin, y precisamente por eso supongo que salvó la vida en una primera fase, porque Stalin debía de saber que no se doblaría y que no era fácil organizar con él lo que luego organizó con otros. Y que él encarnaba, en cierto modo, fuera, y digo que dejo de lado por ahora toda discusión sobre los problemas del leninismo, que son en el fondo los problemas de la Revolución Rusa que Trotsky prosigue y encarnaba fuera la posibilidad de una reagrupación, de una reconquista de algo que es lo más peligroso para la burocracia rusa, y es la oposición de izquierdas a dicha burocracia. Porque oposiciones liberales, oposiciones de derecha, las hay, las habrá, las ha habido, y son relativamente menos peligrosas que una oposición de izquierdas. Pero yo creo que además de esta razón política, hay otra razón muy personal y muy neurótica, muy pasional, y es que Trotsky encarna la memoria de la revolución y la historia real de la revolución. Y en esa historia real de la revolución Stalin desempeña un papel ínfimo, insignificante. Y sea cual sea el juicio que hagamos o que hagan unos y otros sobre la Revolución Rusa, esa revolución la encarna Trotsky y él es la memoria de la revolución. Mientras él esté vivo, está viva la posibilidad de reconstruir críticamente, y en el caso de Trotsky quizá autocríticamente, la historia de la revolución. Cuando él desaparece, y han desaparecido ya antes, y algunos de ellos de forma bastante difícil de tolerar a través de las confesiones, de los procesos, etc., los demás dirigentes de la vieja guardia bolchevique, cuando él desaparece, desaparece la posibilidad, digo yo, desde el punto de vista neurótico de Stalin. Lo que pasa es que, claro, no desaparece nunca, de verdad. Y siempre quedan testigos, y siempre quedarán, y en este caso yo que no lo soy, lo digo con mucho respeto, trotskistas, para continuar esa tradición de Trotsky. Señor Mendel, con el poder de convocatoria que tenía Trotsky, ¿no hubiera sido posible la solución de que Trotsky creara como otro segundo partido, de haberse opuesto a Stalin por las mismas vías políticas de Stalin? Es el otro comunismo. Bueno, ese es uno de los asuntos más interesantes y más reveladores sobre la personalidad de Trotsky, de toda la historia de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional después de la muerte de Lenin. Muchas personas han dicho, y un amigo mío ha escrito una tragedia, un drama teátrico en Alemania sobre ese tema, que Trotsky había podido tomar el poder, digamos, en el 24, 25, cuando estuvo todavía dirigente del Ejército Rojo, y cuando había todavía un prestigio enorme en la clase obrera, en el partido, y para no hablar del ejército, con un golpe de Estado militar. Y la pregunta fue formulada muchas veces a Trotsky mismo: ¿por qué usted no ha hecho eso? Y mucha gente ha, digamos, formulado una conclusión
que él ha puesto, digamos, su honor o su autovisión histórica de sí mismo como más importante que el papel que había podido jugar en Rusia, porque nadie piensa evidentemente que una Unión Soviética dirigida por Trotsky había podido ir desde el punto en el cual ha ido la Unión Soviética stalinista. Es evidente que Trotsky nunca había hecho todos esos crímenes que se han hecho en la dictadura de Stalin, que podemos hoy reasumir en una cifra, que es una cifra terrible, 10 o 12 millones, repito, 10 o 12 millones, dice el Partido Comunista de Gran Bretaña, hoy, oficialmente, probablemente más, eso es la... Bueno, eso es la cifra, digamos, ya aceptado por los eurocomunistas, 10 a 12 millones de muertos. Evidentemente, es impensable que cualquier dirigente bolchevique, cualquier miembro de la vieja guardia bolchevique, en primer lugar, Trotsky había hecho cosas de ese tipo. Y Trotsky respondió a esa, digamos, objeción, diciendo una cosa muy sencilla y muy clara para mí, y creo para todos los marxistas de hoy, cualquier puede ser su opinión crítica sobre Trotsky. La función de un revolucionario no es tomar el poder a todo costo o mantenerse el poder a todo costo. La función de un revolucionario es luchar para el poder de su clase. Y si la condición para tomar o ejercer el poder debe ser utilizar métodos que van totalmente al contrario, digamos, de los intereses concretas, históricas de su clase, mejor esperar otro periodo histórico, no llegar a ser instrumento de otras fuerzas sociales que los cuales uno piensa representar. Y en ese sentido se puede decir que eso Stalin, que es un criminal de un cierto, de un punto de vista, su vida también es una tragedia, porque él se transformó de un comunista sincero que estuvo al inicio de su vida militante y cuando estuvo en la revolución como una persona de segunda orden, pero como un revolucionario, él se transformó inconscientemente en un instrumento de otras capas sociales, de otras fuerzas sociales. Podemos discutir si es la burocracia, si es otra fuerza, no importa la semántica sobre eso, pero de toda manera, no del proletariado, no de la clase obrera, ni internacional, ni soviética. Y eso es el peor que puede ocurrir para un hombre político, pero especialmente un dirigente obrero, transformarse sin saberlo, sin ser consciente, en un instrumento de fuerzas sociales opuestos a su propia clase. Eso Trotsky refutó de hacerlo y eso, en mi opinión, es todo a su honor. En mi opinión, la futura revolución rusa, porque vamos a conocer una tercera revolución rusa, y sobre eso estoy absolutamente convencido, la futura revolución rusa, por esa razón, podría recuperar Trotsky y podría fácilmente oponerse a todas las leyendas diciendo que Trotsky y Stalin o Lenin, Trotsky y Stalin fueron lo mismo, porque hay un hecho que es demasiado evidente. ¿Cómo pueden ser lo mismo los, como se dice, verdugos y los víctimas? No es posible eso. Que toda la misión política de Stalin cuando estuvo al poder fue a perseguir los trotskistas y Trotsky como el enemigo número uno. Eso, toda la gente que lee la prensa stalinista de ese periodo puede verificarlo fácilmente. Eso, la juventud soviética y la futura revolución soviética no lo olvidará. Señor Porcel, bajo su punto de vista intelectual, Trotsky, sin embargo, el señor Mandel lo presenta muy superior en categoría humana, posiblemente intelectual también, a Stalin. Sin embargo, vivió en un permanente ostracismo, en vida, no luego, entre los intelectuales, entre los escritores, entre los artistas. ¿A qué puede ser eso debido?
Bueno, Cuando cuando estaba en el poder en Rusia era un hombre muy celebrado, era el segundo hombre de la revolución, entonces no era ninguna víctima sino un verdugo, era un hombre, en fin, de una importancia enorme y ha tenido una cosa que es todas las personas que han creído que la revolución rusa había traicionado sus principios, no sé exactamente cuáles, porque a mí me parece todo que va muy ligado, y además creo que lo que tiene razón es la historia y no las imaginaciones sobre la historia. Entonces Trotsky ha tenido muy buena fortuna entre las personas que estaban en contra de Stalin, en contra de la revolución rusa tal como se iba desarrollando, y que creían que en Trotsky podía haber una especie de salvación de esta teoría suya de la revolución permanente en fin, de crear una revolución realmente proletaria, todas esas cosas que cuando él estuvo en el poder, pues no hizo, quizá porque no pudo, yo no lo sé. Yo simplemente sé que Trotsky, creo yo, ha tenido una espléndida fortuna fuera de la Unión Soviética, evidentemente, y fuera de las filas puramente comunistas, quizá con razón. Quizá la gente aficionada a la teología encuentra en Trotsky unos elementos de teología revolucionaria muy importantes. Yo, francamente, no. Por otra parte, no sé, yo lamento mucho que a Trotsky lo mataran, pero creo que en esta historia todo el mundo fue verdugo y algunos, desgraciadamente, víctimas también. Señor Semprún, estamos un poco cayendo en lo que usted señalaba, de apartarnos del centro exacto, que es la muerte de Trotsky. Y hay que volver a eso, efectivamente. Intentemos volver. Ahí aparece ahora Ramón Mercader. ¿Quién es Ramón Mercader? ¿Quién manda a Ramón Mercader? Bueno, yo creo que quién es Ramón Mercader exactamente va a decirlo mejor que nadie Julián Golquín, que lo identificó. Yo quisiera decir por qué me interesó la figura de Ramón Mercader. En primer lugar, porque Ramón Mercader es español, era español, y que yo he sido durante todo un periodo dirigente del Partido Comunista de España. En segundo lugar, porque Mercader me parece que personifica y encarna perfectamente lo que puede llegar a ser un militante estalinista. O sea, a dónde puede conducir el estalinismo a un militante que es un buen militante. Porque claro, Mercader no es reclutado para ser el asesino de Trotsky o uno de los asesinos posibles de Trotsky, porque habría seguramente varios planes y varios proyectos de asesinato, y resultó efectivo el de Mercader. No es reclutado así, al azar, es reclutado porque es un buen militante. Un buen militante que recuerdan todavía, aunque solo lo digan en ocasiones rarísimas, y no lo digan, por ejemplo, aquí, que sería interesante que lo dijeran aquí, sus compañeros de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido Comunista de Cataluña, o sea, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que siguen siendo algunos de ellos dirigentes de este partido, que lo han conocido muy bien y que han conocido muy bien hasta qué punto era un militante fiel y abnegado. A mí lo que me interesa, porque precisamente es en ese punto donde hay que hacer el análisis más brutal y más autocrítico quienes hemos sido militantes del movimiento comunista, es cómo el ser militante puede llevar por esa obcecación y esa alienación totalmente religiosa y antimarxista a convertirse en un asesino y a convertirse en un hombre de los servicios especiales que hoy, que está tan de moda en los partidos eurocomunistas criticar el terrorismo político, al fin y al cabo ese terrorismo político lo han practicado los ancestros y las anteriores generaciones de estos partidos, y lo han inventado, ¿no? Ese es el punto que me interesa. El segundo punto es que fuera precisamente un militante español. Y ahí entramos en el gran problema de la Guerra Civil Española y de la utilización de la gran suerte que tienen los servicios especiales rusos, que en aquel momento se mezclan con los de la Comintern, que ya es un puro instrumento policiaco en manos de Stalin. Digo Stalin para simplificar el grupo dirigente, ¿no? Naturalmente, que no es solo él, ¿no? Se mezclan los servicios de la Comintern con los servicios especiales, ¿no? Encuentran en España un campo de operaciones. Porque además se da la casualidad de que España es el único país donde existe un partido con relativa influencia, que es el PUM, que es un partido con simpatías en algunos de sus sectores por las teorías trotskistas, que Trotsky ha criticado, al final como un partido que es clasificado como trotskista por Moscú, y que es un partido que hay que eliminar, y que se elimina.
Pero claro, eso no se elimina por obra así, puramente de los servicios de los 5 o 6 especialistas, se elimina políticamente y en eso participan los comunistas españoles. A mí lo que me interesa, por consiguiente, es esa historia trágica y cómo ese militante se convierte. Y que me interesa que hoy todavía, en un momento en que está de moda el eurocomunismo, una de las cosas más sencillas para desmarcarse, para utilizar un término futbolístico, del comunismo staliniano sería hacer que el Partido Comunista de España hiciera un análisis concreto, con todos los datos que él tiene, del papel desempeñado por algunos de sus militantes en aquellas represiones. Y que, por ejemplo, póstumamente se expulsara del Partido Comunista de España a Ramón Mercader, en vez de guardar el silencio sobre su pertenencia al partido y en vez de tolerar de que haya sido condecorado con la orden de Lenin por haber asesinado a Trotsky, y de tolerar sin protestar de que, en efecto, según noticias que no han sido desmentidas, una delegación de altos funcionarios de la KGB haya asistido a sus funerales en Moscú. Ahí es una ocasión de demostrar que realmente somos o son eurocomunistas. No tenemos a ningún representante del Partido Comunista Español, pero sí nos interesaría su opinión ahora, señor Gorka. Primero, tengo que aclarar que, contrariamente a lo que se ha dicho, no fue León Trotsky quien designó al jefe de la Checa, Dzerzhinsky. Fue el Biró Político en su conjunto, por iniciativa del propio Lenin y el propio Dzerzhinsky, ya antes del papel que llenó al frente de la Checa, madre de la GPU, NKVD, NVD, KGB. Ya Dzerzhinsky mismo había dicho: yo sé que el día que se haga la revolución habrá que cargar con muchas cosas obscuras, criminales, y que se me encargará a mí mismo. Estaba ya predispuesto a eso. Pero me interesa aclarar también un punto muy brevemente sobre la obsesión de Stalin por el asesinato de Trotsky. Stalin no podía asesinar en Rusia mediante los monstruosos procesos y las purgas que los acompañaron al 70% de la vieja guardia bolchevique que había hecho la Revolución de Octubre, y dejar con vida a su adversario número 1, cuya voz tenía una resonancia internacional en contra suya. Ese era León Trotsky. Tenía además una obsesión, Stalin. Sabía, por el propio agente Ramón Mercader, que entraba y salía en la casa de Coyoacán presentándose como un admirador de Trotsky, sabía que Trotsky estaba escribiendo una biografía sobre Stalin en que ponía al desnudo toda su felonía, todo lo odioso del personaje, todas sus lagunas, y eso a la faz del mundo, y precisamente en el momento en que Stalin necesitaba concentrar todos los hilos en sus manos frente a la alternativa de una guerra mundial que estaba, ¿verdad?, a la cual tenía que hacerle frente. Pero volvamos brevemente al personaje de Ramón Mercader. La responsable de la formación terrorista de Ramón Mercader es Caridad Mercader, su madre. La madre, precisamente durante los comienzos de la Guerra Civil Española. Ya se ha hecho muy bien en enlazar la acción del estalinismo con la Guerra Civil Española. Actuaba al frente de la GPU en Cataluña un personaje siniestro, conocido por Pedro, cuyo verdadero nombre era Erno Göre, el que provocó las jornadas de mayo de 1937 en Cataluña para justificar nuestra liquidación y la de los anarcosindicalistas, el mismo hombre que, sucediendo a Rákosi y a Imre Nagy, invitó a los tanques soviéticos al aplastamiento de Budapest. En 1956, ese personaje conoció en Cataluña el fanatismo de Caridad Mercader
que sacrificó a uno de sus hijos, Pablo, por una falta que había cometido, permitiendo que se levantara las avanzadas de Madrid, donde fue muerto, que consintió que su hijo, Ramón Mercader, fuera a ser preparado en los colegios técnicos de la GPU para la comisión del asesinato, y hay testimonios y documentos sobre este punto. Fue también la madre la que, amante del general Leonid Eitingon, verdadero dirigente y preparador del asesinato, la que se trasladó a México, y el día que Ramón Mercader entró con el zapapico bajo la gabardina, con un puñal y además un revólver, se encerró en la oficina con Trotsky, que había consentido en corregirle un artículo, y tanto Eitingon, que esperaba con un automóvil en una esquina de Coyoacán, como la madre Caridad Mercader, que esperaba con otro automóvil en otra esquina, creyeron que el golpe de zapapico sería mortal y que podría Ramón Mercader salir de casa de Trotsky. Ya había puesto en dirección contraria su automóvil y podría huir incluso en un barco que esperaba en Veracruz. Trotsky lanzó un alarido al recibir el golpe de zapapico, ¿verdad? Este alarido hizo que todos sus colaboradores se precipitaran sobre el asesino, que lo golpearan con sus revólveres, y la única exclamación sincera en esos momentos de Ramón Mercader fue esta: tienen en sus manos a mi madre. Y la última expresión política de León Trotsky fue esta: que no lo maten, es preciso que hable. De todo eso tengo los testimonios, de todo eso tengo la documentación, y todo el esclarecimiento de esto lo he dado en ese libro de que he hablado, editado en 14 idiomas. Deseo añadir algunas consideraciones a lo que ha dicho Semprún, que evidentemente a la base de ese fanatismo religioso que hace que militantes de origen comunista, incluido de origen comunista obrera, pueden transformarse en instrumentos ciecas de crímenes de ese tipo, hay una perversión total de lo que es elemental y en el marxismo y en la conciencia de clase obrera. El marxismo no tiene nada que ver con una teología, no tiene nada que ver con fanatismo religioso, no tiene nada que ver con una fe ciega. Puedo decir que Marx mismo utilizó no solamente como una boutade la fórmula que su motto privado preferito es de omnibus dubitando, bueno, que no es exactamente una fórmula de religiosidad teológica, pero aún más, el mismo Lenin formuló lo que me parece ser el imperativo categórico de todo comunista, verdadero comunista, de todo verdadero revolucionario obrero y marxista, que solo esos métodos, solo esos tácticos, solo esos compromisos son admisibles que llegan a un aumento de la conciencia de clase de toda la clase obrera y de la conciencia de la clase obrera en su misma, lo que elimina desde luego, desde inicio, toda una serie de tácticas, de métodos. Bueno, uno puede discutir si en la vida práctica, política de Lenin, esa fórmula siempre fue aplicada, pero eso fue formulada, eso es la tradición marxista, eso es la tradición comunista, socialista, digamos, absolutamente, sin excepción, unánime hacia los años 20. Y con Stalin, y se puede decir algo, pero bueno, digamos, hay un gran cambio, hay una gran rotura aquí y hay una perversión, es decir, la obediencia ciega se sustituye a la conciencia crítica. Y con eso
todo llega a ser posible, porque hemos visto actitudes del mismo tipo en muchos otros movimientos, no solamente el movimiento stalinista, hemos visto en movimientos fascistas, movimientos católicos, movimientos de muchos tipos que, inspirados por fe ciega, pueden hacer, hemos visto esa tragedia en Guyana desde algunas semanas que tiene la misma fuente. Hay una periodista francesa que ha formulado una cosa muy sencilla y muy correcta, en mi opinión, para impedir esas cosas y debe educar a los niños a la desobediencia, a ser pronto, desobedecer, digamos, órdenes, reglas que no se aceptan como racionales, como conformes a un ideal determinado. Y la segunda observación que deseo hacer, eso para generalizar un poquito el hecho y no limitar demasiado todo a la persona de Stalin o a, digamos, la fuerza social determinante de la burocracia soviética, que no debemos olvidar que vivimos en un siglo que es absolutamente lleno de violencia, lleno de cinismo, lleno de crímenes, y que eso no se inició con Stalin, se inició antes, se inició con las guerras coloniales, se inició con la Primera Guerra Mundial, se inició con el fascismo, bueno, se inició con muchas otras cosas. Y si se olvide eso, y si se olvide ese conjunto, bueno, si debe llegar a la conclusión que es simplemente un fenómeno, digamos, mórbido, individual. No, es más de eso. Vivimos un siglo de transformación social muy cruel y esos siglos lo hemos conocido muchas veces en el pasado de la historia también, son siglos violentos. Y no hemos podido opcionar por un otro siglo, sería mucho mejor vivir en el siglo XXI, estoy optimista, creo que el siglo XXI será un siglo socialista y pacífico, pero el siglo en el cual estamos viviendo todavía es un siglo, sí, esperemos. Veamos ahora la opinión de la historia. Un hombre al que usted probablemente conoce es el profesor Robin Blackburn, profesor de Historia en la Universidad de Oxford, que nos va a dar su opinión sobre la personalidad histórica puramente de Trotsky. Leon Trotsky is distinguished among the Marxists of the 20th century by two things. First, I think he is unquestionably the greatest writer of the Marxist movement in this century. His early pseudonym was the Pen, and I think he has been and will be remembered within the Marxist tradition for his superb talents as a writer, as a historian. Entre todos los marxistas del siglo XX, León Trotsky se distingue por dos cosas. Primero es, sin ningún género de dudas, el mejor escritor del movimiento marxista de este siglo. Su primer instrumento fue la pluma. Estoy seguro de que se le recuerda y se le recordará dentro de la tradición marxista por su gran talento como escritor, así como historiador y crítico de la sociedad. Su habilidad literaria tiene una proyección política. Ambas actitudes están perfectamente ensambladas. Él es un gran líder político y un elocuente escritor, porque es capaz de establecer las relaciones individuales dentro del proceso histórico. No terminó con el proceso individual en la marcha de los acontecimientos históricos, sino que tuvo en cuenta al individuo como elemento esencial en el proceso histórico, y no creo que esta concepción le haga menos marxista. Al contrario, creo que esto le convierte en un elocuente marxista capaz de medir toda la tragedia y el heroísmo de sus propios tiempos. Ya dije que sería recordado por dos cosas, pero obviamente siempre se le recordará como el gran líder de la Revolución Soviética de octubre del año 17, quien llevó a cabo el desarrollo crítico sistemáticamente como una alternativa a la historia del primer movimiento de los trabajadores. Creo que todavía se puede afirmar que sus escritos han sido desarrollados hoy sobre bases más científicas para el análisis de la naturaleza de la Unión Soviética, de su interna contradicción dinámica y de su heroísmo histórico para el desarrollo de la humanidad en el siglo XX.
Creo que la esencia de la crítica de Trotsky a Stalin fue una crítica sobre el punto de vista de la democracia socialista, es decir, de la democracia de los trabajadores, teniendo en cuenta la necesidad del pluralismo dentro del movimiento obrero y articulando esta concepción de la democracia socialista junto con un comité para el desarrollo de la revolución proletaria basado en un crecimiento sobre el desarrollo de esta teoría. Vamos a poner punto final. Queremos que lo haga nuestro corresponsal en Moscú, Ramón Pedrosa. Él nos puede ahora enviar en una crónica lo que es Trotsky hoy, actualmente, ahora en la Unión Soviética. León Trotsky ha sido minuciosa y violentamente barrido de la historia oficial en la Unión Soviética. Su nombre, cuando no hay más remedio que utilizarlo, evoca aún el recuerdo de la presentación que tuvo como enemigo número uno del pueblo. Claro que aquí se le conoce, pero ya menos las jóvenes generaciones, y hay quien hasta se atreve a decir que el nombre de Trotsky llena una página de la historia soviética. Pero inmediatamente después, a niveles oficiales, se tiene el cuidado de agregar que esa página solo está llena de rasgos y capítulos negativos. Los libros de historia, los raros libros que aún no pueden evitar la mención de Trotsky, que por algo fue, entre otras cosas, el creador del Ejército Rojo, precisan cuidadosamente que nunca se entendió con Lenin y que como antiguo menchevique siempre creó problemas con los bolcheviques. Se sabe también hasta ciertos niveles sociales que fue expulsado del país por Stalin y que fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial, aunque solo los especialistas y los altos cargos del partido y del KGB recuerdan en qué año, dónde, cómo, por qué y por quién. El nombre de su asesino, Ramón Mercader, es absolutamente desconocido por el ruso de la calle, a pesar de que vivió en Moscú al salir en 1960 de la cárcel de México. Hemos preguntado y nada. Los que más se aproximaban, y pasándose de listos por el nombre español del personaje, creían identificarlo con un actor de cine cubano y hasta con el hijo de la pasionaria. Sin embargo, Ramón Mercader, que está enterrado en Moscú, es de sobra conocido por quienes le condecoraron aquí como héroe de la Unión Soviética y quienes pronunciaron un discurso en el cementerio de Kuntsevo hace 3 meses para dar su último adiós oficial al asesino de Trotsky. Nos ha sido imposible, como hubiera sido nuestro deseo, mostrar en imágenes la tumba de Mercader. Se nos aconsejó con vehemencia no dedicarnos a eso y se nos ha negado la asistencia técnica necesaria para la filmación, alegando que se oponían a ello los familiares. Si bien el hermano de Ramón Mercader, Luis, y su mujer se hallan ya en Barcelona después de haber esperado durante muchos años su repatriación a España. Sin embargo, al negar la autorización para filmar en Kuntsevo, las autoridades soviéticas por primera vez han admitido que las cenizas del asesino de Trotsky reposan y son veladas con celo a pocos kilómetros del Kremlin. Un funcionario soviético me dijo, medio en broma y medio molesto, si quería ir al cementerio para aclarar el enigma de la muerte de Trotsky, dialogando con el difunto. Creo que más elocuente es esta conversación con el funcionario. En definitiva, aquí en Moscú empezó y así termina la historia de un hombre gris que protagonizó uno de los actos más oscuros, audaces y polémicos de nuestro siglo al eliminar a Trotsky.